bienvenida en nuestros estudios al concejal del Cantón Cuenca, quien es miembro de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, el ingeniero Omar Álvarez. Ingeniero Álvarez, antes de ir al tema patrimonial, vayamos con este tema que preocupa a todos, lo del tranvía de la ciudad de Cuenca. El señor alcalde de la ciudad estuvo en Santiago de Chile para atender este arbitraje en el cual se iban a sumar testimonios y criterios de expertos para que finalmente ese tribunal llegue a una decisión con respecto a este arbitraje que enfrenta CCRC con el municipio de Cuenca y la unidad tranviaria. ¿Qué novedades han tenido ustedes que conocen sobre lo que ha sucedido en Chile? Muy buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial a los escuchas de Ondas Azuayas. Ciertamente este martes pasado tuvimos la sesión de Consejo Cantonal y en el orden del día pues se estipula en el primer punto un informe de actividades del señor alcalde y nos hacía conocer que él recién llegaba días anteriores, el sábado desde Chile, en la instalación de estas asambleas, de estas instancias judiciales de arbitraje. Y similar a lo que usted nos comenta, pues nos había indicado de que existe un acuerdo, una petición de confidencialidad mientras no salga el laudo arbitral. Pero ratificando las preocupaciones, se nos ha generado a nivel de consejo quizás un nerviosismo, porque si bien existen criterios de que las cosas están marchando bien, en términos de las posturas que Cuenca ha realizado en sus reclamos, también no es menos cierto que los argumentos que pone CCRC aparentemente pues ponen la disyuntiva, es decir, seguimos en un nerviosismo de lo que pueda suceder en los próximos días ya en la determinación del laudo, y ojalá que estas decisiones sean favorables para Cuenca, porque pues no soportaríamos un traspié más dentro de esta novela que ya está resultando ser, como usted nos hace acuerdo, desde el 96, en que en teoría era uno de los plazos que se debían entregar las obras de construcción del tranvía. 2016. Desde el 2016. Uno de los tantos plazos, porque así es. En realidad no podemos olvidar aquel ofrecimiento, nos parece que fue julio del 2012, en una cadena presidencial sabatina donde estuvo el alcalde Paul Grande, estuvo Rafael Correa. Se dijo que estaría en servicio ya en el 2014 el tranvía, que fue el primer plazo. Y bueno, ustedes tienen una memoria muy, muy privilegiada, y mire usted, desde el 2014 que se nos ofrecía a los cuencanos, en esa época fue la primera campaña en la que se le puso este dolor de cabeza gigantesco a Cuenca, y que ya han pasado 5 años de esta primera oferta de entrega y que finalmente hasta el día de hoy seguimos en litigio, con la preocupación de que puedan esperarse por lo menos unos 5 o 6 meses más, dependiendo de cómo van las situaciones legales, porque como ya también es conocido por los cuencanos, ni siquiera es todavía el tranvía de Cuenca como tal, no se ha producido las entregas, recepción de todo el sistema, y por lo tanto sigue el semarasmo del sistema de movilidad, produciendo estos efectos muy complejos en la ciudad. Y aspiramos a que este litigio judicial que está presentado en Chile se resuelva a la brevedad posible. Y paralelo a ello también este otro lío judicial que tenemos con la Procuraduría, que es un segundo escollo jurídico que tenemos que solventar para poco a poco ir zanjando estas dificultades, y en el corto plazo esperemos pueda ya ponerse a funcionar a este famoso tranvía. Como voceros, como representantes ciudadanos en el Consejo, le hemos solicitado al señor alcalde que busque las alternativas más allá de cualquier litigio judicial, más allá de cualquier reclamo que se pueda hacer a los procesos de la administración anterior, pero es hora ya de hacer una respuesta ciudadana, de ponerla a funcionar. El señor alcalde nos ha explicado que ese es el ánimo que se tiene en la administración, buscar de reducir al máximo los plazos, pero que será imposible hacerlo a menos de 4 meses porque tienen que cumplirse los procesos. ¿Qué opinan los concejales sobre este tema? Que es un tema discutido y discutible,
hablan mucho de la obsolescencia acelerada que puede darse cuando las cosas no funcionan, cuando una máquina no funciona y que esto podría afectar al sistema tranviario. Se hablan de costos fijos. Recientemente estuvo aquí, hoy en otras funciones a nivel nacional, Dora Ordóñez, ex concejal. Ella decía, hay $160,000 de costos fijos inamovibles que está costando el de mantener parado al tranvía. Debería ponérselo en circulación. Poniendo todo en la balanza, incluyendo en esto lo que usted ha señalado, es un proyecto carísimo que no ha sido objeto aún de entrega-recepción. Esto tiene otras connotaciones, incluso de responsabilidades de carácter legal, etcétera. En toda esta complejidad, ¿qué piensan los concejales sobre este tema? Bueno, existen muchas ópticas de análisis en el programa tranvía. Los costos fijos son los que, pues, funcione o no el tranvía, es decir, estén o no en servicio los vagones, la ciudad tiene que cancelar todo el aparataje administrativo propio del tranvía que está contratado y está operando. Los mismos conductores del tranvía que igual perciben su sueldo, estén o no haciendo circular los vagones. No estamos poniendo aquí una depreciación contable que debe ser enorme también, que se está dando allá. Entendería que en esos $660,000 mensuales deberían estar contemplados también las amortizaciones, exacto, los costos del dinero como tal. Pero sí, este es un problema. Los economistas, los ingenieros, Pedro es ingeniero industrial, nos hablaban de encontrar el punto de equilibrio de operación. Ahorita estamos cubriendo un costo que, opere o no el tranvía, la ciudad tiene que pagarlo. Uh-huh. Y por eso es que decíamos, no, lo más pronto posible buscar de operar para que claro, ese gasto que está significando en este momento las derogaciones, pues se convierten también en un gasto, más bien un gasto útil de servicio a la ciudadanía. Claro, el otro problema que se presenta es que al momento de operar, los costos variables también van a ampliar esta brecha entre lo que tiene que pagar el municipio y lo que ingresa. Ciertamente, porque empezará a incrementarse el gasto de energía eléctrica, el gasto del mantenimiento como tal de los vagones. Sin embargo, se espera que haya el retorno, una vez que esté en operación, a través del cobro de los pasajes, tema que también es discutible porque los cálculos técnicos que se han hecho, ninguno de ellos tiene la certeza absoluta de que va a garantizar la operación del tranvía hasta cuando esté circulando como tal. Sabemos, así nos ha indicado en los estudios, hay varios estudios de sustentabilidad del tranvía, en donde se espera que exista no menos de 40,000 pasajes diarios que se utilice a través de este sistema, lo cual también genera escepticismo en algunos sectores de que si ciertamente se cumplirán esas metas. Esperemos que sea así. Para ello hay que tomar decisiones también complementarias, paralelas. Hemos comentado y creo que coincidimos en el Consejo Cantonal, la decisión no solamente es la operación del tranvía como tal, primer gigantesco escollo. El segundo escollo también es integrarlo adecuadamente al sistema de movilidad conjuntamente con los buses de transporte, porque de nada va a servir si es que empieza a operar el tranvía dejando inamovibles las rutas y las frecuencias que actualmente tiene el sistema de buses. Tiene que ser un movimiento, digamos, un proceso complementario entre las dos partes, y ese es otro de los temas que nos preocupa como Consejo Cantonal. Se hablaba de 600 y tantas aspectos que están por solventarse, pero de los 600 se han reducido a 4 temas básicos, estructurales, complejos y de inmediata decisión. Ciertamente que uno de esos problemas es la decisión que se debe tomar conjuntamente con la Cámara de Transporte de la reorganización global del sistema de movilidad. Con la operación del tranvía debería venir este reordenamiento de rutas y frecuencias del sistema urbano e incluir también en este caso el sistema rural. El otro tema que es tremendamente sensible y clave en el proceso de operación, las tarifas tranviarias, que todavía, y aquí debemos decirlo, lamentablemente no ha llegado ningún indicio de propuestas concretas para que se discuta a nivel de consejo. La legislación anterior fijó ya en 35 centavos su aspiración.
estábamos en épocas de campaña, en épocas electorales, se decía mucho, se hablaba de que debería constar 30, se ha dicho que 35 centavos no es que se aceptó, sino que es el valor que posiblemente es el máximo que la ciudadanía podría aceptar. Así es. El costo real de operación, el costo técnico de operación gira alrededor de los 80 centavos. Duplica este valor. Es decir, no existe, no, solamente hay alternativas de ideas. Pero se ha dicho que esto ni siquiera es una estimación confiable, pues hay aún cuestionamientos sobre este famoso contrato de mantenimiento. Mientras no existe este contrato, no se sabe realmente cuál va a ser el costo de operación. Parte de los gastos posteriores que nos vendrá y que aparentemente no han estado contemplados, justamente, y este es uno de los 4 temas críticos por los cuales no puede operar, es este tema del sistema de mantenimiento. El reto que tienen ustedes y el señor alcalde creo que se refleja muy bien en este mensaje que ha circulado en internet. Realmente se lo hizo dirigiéndolo al presidente Moreno. Vamos a ponerlo en pantalla para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Citando a Angela Merkel, la primer ministra de Alemania, dice: los presidentes no heredan problemas, se suponen que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Totalmente de acuerdo con ella, excepto en el tema propuesto por Lenín Moreno de que hay que olvidar el pasado. No hay que olvidar el pasado, hay que fiscalizarlo, hay que pedir responsabilidades a quienes metieron a Cuenca en semejante lío, en esta dilapidación de recursos que ha afectado tanto a la ciudad. Pero realmente el reto está allí, para resolverlo por parte de quienes buscaron el voto popular, los concejales y el señor alcalde. Por supuesto, y el compromiso ha sido ese y nos mantenemos. De hecho, se ha mantenido el discurso en términos de que hay que verle hacia adelante. Ciertamente que hay que analizar la realidad como está para proyectarnos hacia el futuro, qué es lo que nos corresponde. En alguna ocasión le escuchaba decir al anterior alcalde, al ingeniero Marcelo Cabrera, creo que fue en este mismo medio de comunicación que le preguntaban si es que él estaba de acuerdo o no con el tranvía. Y él tuvo una respuesta que va similar a la de la señora Merkel. Ya no es el punto de saber si es que estuvo o no correcta la decisión de implementar el tranvía. El tranvía está. Y desde esta realidad hay que proyectarse hacia adelante. Muy de acuerdo. Y esto es lo que hay que trabajar y en esto nos hemos comprometido. Pero es peligroso también el comentario de que hay que olvidar el pasado. Por favor, no podemos los ciudadanos, la sociedad en su conjunto, hacer un borrón y cuenta nueva y dejar que las burlas que hemos sido objeto de las administraciones anteriores, menos aún cuando es un pasado muy brumoso, cuando nunca hubo claridad en la calidad de esos contratos, en la forma en que se estructuraron los compromisos que se hicieron, la falta de análisis, la falta de precios unitarios, etcétera, 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 que nunca recibieron una respuesta adecuada. Y de mentiras. Es que ese efecto de lo que significó la forma de llevar adelante las administraciones anteriores estamos viviendo como consecuencia ahora. Miren, el sistema de tranvía, también me he permitido hacer un comentario que a nivel social está produciendo un marasmo preocupante porque la gente se ha acostumbrado y es peligroso. Escuchamos tantos y tantos noticias de corrupción a nivel del gobierno central, del gobierno local, y peligrosamente la gente dice, pues ya ni modo, o sea, esto no puede ser. Como que nos blindamos de alguna manera y a nada nos llama la atención y a todo parece normal. O lo que también es igual de peligroso, ese pensamiento, dice, ya no importa si han robado, pero sí hicieron obra. No podemos nosotros aceptar como válido. Y sí, el compromiso está latente, ¿no? Y esto le hemos insistido al señor alcalde, que con la urgencia del caso busquemos salidas a este problema. Y él nos ha indicado de que serán unos 4 o 5 meses porque se deberán cumplir los procesos. De hecho, se nos informó que ya los conductores del sistema tranviario están en esta capacitación para obtener su licencia de conducir, que equipare un poco en el marco jurídico del país la posibilidad de que puedan ser conductores de estas máquinas.
proceso que debió hacérselo antes, pero bueno, si no lo hicieron, ahora ya se lo está trabajando. Esperemos que realmente se vayan delineando ya acciones concretas y ojalá este proyecto entre a servir a la ciudad de Cuenca y lo haga quizá encontrando fórmulas difíciles de imaginar, pero eficientes y que sirvan positivamente para mejorar la movilidad, también el equilibrio medioambiental de esta ciudad. Y en eso el tranvía podría ayudarnos ventajosamente desde un sistema de transportación que su componente energético es energías limpias, energía eléctrica, o al menos de las energías menos contaminantes, menos ruido, menos generación de gases, de CO2, en fin, es mucho más amigable al ambiente, pero hay que buscar que sea amigable al ciudadano también en términos de que ya se ponga a operar y que en términos de tarifas, y eso le hemos dicho al señor alcalde, le proponemos, le sugerimos que busquemos una mayor equidad social en la tarifa. Evidentemente, pretender que el costo del pasaje sea el técnicamente sustentable para la operación no es viable para la ciudadanía. Lo otro, hacer una tarifa mentirosa en términos quizás populistas de bajar a un costo que luego se convierta en una carga a la ciudad, una carga insostenible, tampoco es correcto. Habría que buscar una mediación adecuada para que... La coyuntura económica del país y del gobierno local no dan para mayores subsidios. La problemática es más compleja e integral y creo que el Consejo actual, el señor alcalde, tenemos la responsabilidad, no sé si decir histórica, pero pues es la responsabilidad desde el momento de tomar decisiones trascendentes para Cuenca. En la coyuntura del Bicentenario, y esto hemos venido hablando en algunos círculos, ¿no? Quizás en algún momento habrá que como ciudad hacer un análisis de lo que ha significado estos 100 años del segundo Bicentenario de Cuenca, pero sobre todo pensar que a partir de este segundo Bicentenario empecemos una tercera centuria nueva, diferente, hacia dónde queremos proyectarnos como ciudad. En este caso, con el pretexto quizás de la sustentabilidad del tranvía, habrá que tomar decisiones de movilidad del sistema de buses, y un tema que ya es hora de ir definiendo con certeza, un compromiso más allá de intereses individuales particulares, pensando en esa ciudad de futuro. Quizás empezar a conversar la necesidad de una semi-peatonización de la ciudad. Esto es un proceso que debemos hacerlo ya, y más allá de lo que significó el pasado, de comodidad. Muchos años se ha debatido ya sobre el tema, es hora de decisiones también. Y podría ser la coyuntura en una decisión global: tranvía, sistema de movilidad urbana, sistema de peatonización. Estos son temas que nos llevan, ingeniero Álvarez, al área en la cual usted está también desempeñándose en la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, y antes del aniversario de los 200 años vendrá otro muy importante, muy relevante, de los 20 años de Cuenca Ciudad Patrimonial. Muy fresco queda en la memoria de los cuencanos ese 1 de diciembre, me parece fue la fecha de 1999, cuando en Marrakech la UNESCO decidía este gran honor para la ciudad de Cuenca, y esto se va a celebrar. Hay mucho que se ha hecho en Cuenca, pero también es innumerable el número de casas patrimoniales que se han destruido en este periodo, y está de por medio allí como una situación del momento el uso de espacios públicos, la terminación de la Plaza de San Francisco, esta especie de apropiación que se hizo a comerciantes allí que pretenden gobernar espacios públicos a su estilo, a su manera, dependiendo de sus intereses, yéndose por encima del interés ciudadano en general. Aunque no tiene relación con temas patrimoniales, nos hemos alarmado al conocer cómo áreas públicas caen en manos de determinadas mafias. Mucho más grave que lo de San Francisco, el hecho de que se vendan puestos de trabajo en $30,000 en la Feria Libre en la ciudad de Cuenca, un tema sobre el cual el municipio también debe pronunciarse, tratando de terminar con esas mafias. Pero para no desviarnos, vamos con San Francisco. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cómo se ha enfrentado esta situación con los comerciantes inconformes con las cabinas antitécnicas que fueron en contra de todo principio que se pregonó por compromisos clientelares, se dejó allí estas cabinas que desvirtuaron el uso que debía tener la Plaza de San Francisco? ¿Qué está haciendo la actual administración sobre el tema? Y bueno, sin querer hacer apología de lo que se pronunciaba la señora Merkel,
Sí, no es que nos quejemos, es que debemos analizar el proceso que sucedió con San Francisco para desde esta realidad concreta intentar proyectarnos adecuadamente en este uso de esta plaza pública. San Francisco no es de los vendedores, San Francisco es de los cuencanos. Y partiendo desde este concepto, tenemos que buscar una alternativa en donde los cuencanos podamos ser dueños de este espacio público y compartirlo, que también es un derecho de los señores que hacen su ejercicio comercial en esta plaza. El tema es hacerlo de manera ordenada, de manera transparente. Y nos preocupa en los informes verbales que hemos recibido que lamentablemente los procesos de adjudicación de estos espacios no han sido lo suficientemente claros, lo suficientemente socializados para haber llegado al punto en el que se está. Son 96 puestos de venta que no existe al momento, y esto estamos en proceso de pedir la información de lo que ha significado la valoración para haber adjudicado a estos 96 vendedores, porque junto con ellos tenemos no menos de 50 vendedores más que siguen insistiendo sobre la posibilidad de afiancarse, de poder ubicarse en las ventas bajo derechos, decía, que ellos han tenido de la administración anterior, digamos, en el proceso anterior, y que no fueron adjudicados, y ahí vienen susceptibilidades que tenemos que clarificar, porque no fueron afines a la línea de gobierno del señor alcalde pasado, y que algunos de los puestos actuales se han dado a dedo, justamente como respuesta a favores políticos que han recibido en su debido momento. Estamos por transparentar, por clarificar este primer tema. Segundo tema que también consideramos que sí es fruto de por lo menos un análisis más detenido. No se compadece en estos actuales 96 puestos de venta el costo de arrendamiento, el canon de arrendamiento que se les ha colocado, $160 mensuales, de unos cubículos que creo que ya los cuencanos todos hemos conocido. Son unos pequeños cubículos de 3x2 en su medida como máximo, y pues los valores que están puestos de arriendo se nos ha indicado. Y el costo-beneficio para la ciudad es lamentable con esto. Por supuesto, no hay una lógica económica desde ningún lado. Más bien tendríamos que mirarlo desde una lógica social, porque si no, no vamos a encontrar un punto de retorno de capitales, de inversiones. Mire, son más de $300,000 que le costó a la ciudad construir estos cubículos que finalmente resultaron no lo suficientemente funcionales, porque en estos días la municipalidad tendrá que hacer una erogación complementaria para construir unas viseras de estos espacios, porque las condiciones actuales de las cabinas no son las suficientes para poder satisfacer la necesidad. Cuando llueve se moja la mercadería, cuando hace sol de igual manera está afectado todo, no solo la mercadería, sino los propios vendedores. Es decir, se cobra un arriendo oneroso, se ha pagado la construcción de unas cabinas bastante cuantiosas y tampoco ofrecen las condiciones mínimas para que se pueda tener una posibilidad de ventas dignas de las personas que llegan ahí. Hemos perdido, ingeniero Álvarez, realmente el hilo del plan de gestión del Centro Histórico de Cuenca. ¿En qué punto se encuentra? Es un tema igualmente tan debatido y de pocas realizaciones. Con respecto a esta plaza que tantos estudios mereció, estuvo por lo menos 20 años en estudios hasta que se ejecutó en la forma final en la que está. ¿Existe dentro de todos estos onerosos, largos estudios un plan de gestión de la plaza? Existen propuestas que desde el análisis hecho por la Universidad de Cuenca, con toda la viabilidad técnica y el estudio sociológico, en fin, todos los estudios complementarios, existen unas propuestas muy lógicas desde la perspectiva del cuidado patrimonial de la plaza, desde el respeto cultural de los cuencanos asociados a lo que es Plaza San Francisco. Pero finalmente ya la implementación del proyecto que sí se lo entregó, no se lo aplicó conforme estaba dispuesto. No se trata de muchas estudios. Distorsiones al final. No se trata de estudios, existe. Lamentablemente la aplicación se la cumplió conforme estos parámetros que se indicaban.
se han hecho parches. Finalmente tuvimos un encuentro con quienes trabajaron el proyecto de la Plaza San Francisco y les preguntábamos a su criterio, ellos como gestores del proyecto, en qué proporción consideraban que se está ejecutando el uso de la Plaza San Francisco, y nos decían que y nos asustó el dato, ¿no? A criterio de ellos decían que menos del 30%, y es la realidad. Y en fin, no vamos a seguir quejándonos, hay que retomar los procesos, hay que este proceso seguirlo proyectando. También debemos reconocer, yo creo que sería injusto pensar que todo está mal. De todas formas, San Francisco de ahora es mucho mejor de lo que fue San Francisco hace 6, 8 meses atrás. Indudablemente. Se ha mejorado, sí, pero no es lo suficiente. Pero no está dentro de las expectativas habrá que se seguir tenía. Un proceso, habrá que seguir recuperando las casas del centro histórico. Está en estudio ya un borrador de un nuevo plan de ordenamiento territorial. Está también en estudio una ordenanza reformatoria a la ordenanza que hace el control de áreas históricas, justamente para dar una respuesta actual a la problemática y poder sobre todo proyectarnos de mejor manera en esta conservación del patrimonio. Sería un sueño muy bonito que podamos cumplir, de que en la conmemoración de los 20 años de patrimonio podamos contar con este nuevo marco legal que nos permita también mirar esta tercera centuria desde una óptica de una cuenca patrimonial que sepa valorar y conservar sus tesoros que tenemos. Sobre este plan de ordenamiento territorial, coméntenos brevemente, que es otro tema en el cual también hay una situación muy difusa luego de la intención que se tuvo en Ecuador de conformar esta especie de ministerio relacionado con ordenamiento territorial. En lo que compete a Cuenca, desde el COTAD y desde el diferente marco legal se exige a los GATS que hasta el 2020 tengamos el nuevo plan de ordenamiento territorial. Debemos decir que el que actualmente está vigente en Cuenca fue visualizado en 1998, si no me equivoco, y desde ahí lo único que se han hecho son pequeños ajustes coyunturales, lo cual en estos últimos 20 años ha producido una suerte de un crecimiento desorganizado de la ciudad. Los resultados finales es de que la densificación del territorio es demasiadamente bajo. Dicho en otras palabras, el tamaño de nuestra ciudad como tal, en sentido horizontal, es un tamaño extremadamente generoso para el número de habitantes que la utilizamos, lo cual produce problemas críticos. Es cada vez más complejo, más difícil satisfacer con los servicios públicos porque ha crecido en demasía en sentido horizontal. ¿Cuál es la propuesta? Y esperamos poder tener una fórmula que permita a futuro fomentar la mayor densificación de las áreas que ya están siendo servidas. Es decir, significará, con el respeto del patrimonio, del entorno y demás elementos, pues permitir la construcción en altura. Y eso es lo que está siendo uno de los procesos de análisis para el nuevo plan de ordenamiento territorial, buscando de preservar, de que no sigamos creciendo Cuenca en este sentido horizontal. Estamos perdiendo terrenos de cultivo. No tenemos, sectores que quizás para quienes tenemos ya alguna edad importante, recordamos de niños, el huerto natural de Cuenca era San Joaquín. Ahora pues San Joaquín es parte ya prácticamente de la ciudad. Nos preocupa porque ya terrenos dedicados al cultivo no los tenemos cerca de Cuenca. Está produciendo un problema de cada vez mayores costos de la transportación, porque claro, todos los productos agrícolas cada vez tenemos que traerlos de lugares más lejanos. Entonces este plan de ordenamiento territorial busca sobre todo aumentar la densificación, promover el uso de suelos que al momento no están siendo aprovechados adecuadamente. Dicho sea de paso, siguen importantes empresas moviendo sus unidades fabriles a la vecina provincia del Cañar, como consecuencia de que no existe un claro plan de ordenamiento. Y es un tema que nos preocupa porque, claro, las fábricas ya no se toman la molestia de pedir a la Municipalidad de Cuenca permisos o alternativas de crecer en cuanto a sus unidades de producción, sino lo están haciendo en Cañar, en Loja, en la provincia del Oro o en el Guayas.
y esto es peligroso porque a mediano plazo vamos a quedar sin fuente de trabajo desde el sector industrial. Graves efectos en el Producto Interno Bruto de esta ciudad, de esta provincia. Gracias por su presencia, ingeniero Álvarez. Muchísimas gracias al espacio, y quizás algún momento podemos hablar de estos sueños del segundo Vicente, desde el tercer centuria que vamos a empezar este próximo 2019. Comentar en la plazoleta del Vado, así como tenemos noticias negativas, preocupantes, también hay noticias satisfactorias. Están por ya terminarse la restauración de unas casas patrimoniales del centro, una de ellas de la Casa de la Lira, que será un sueño, una joya escondida que tiene Cuenca, y que se aspiraría pues lo más pronto ponerlo al servicio de la ciudad, y que los cuencanos disfrutemos de estos tesoros patrimoniales. La Casa de la Lira es uno de ellos, igual otras 5 casas que están afincadas en el entorno de la plazoleta del Vado. Recuperar esta plazoleta icónica que, pues bueno, todavía en el imaginario de algunos lo vemos como un lugar de zona roja, cuando pues ahora lo entendemos como uno de los entornos más encantadores de la Cuenca tradicional, de la Cuenca histórica, de la Cuenca que todavía conserva esos aires, de lo que tanto nos sentimos orgullosos los cuencanos. Bien. Algún momento podemos sin duda abriremos espacios para estos temas, ingeniero Álvarez. Gracias por su presencia. Han escuchado al concejal del Cantón Cuenca por el movimiento Renace, el ingeniero Omar Álvarez, quien es miembro de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales.